El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie completamente nueva. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre el significado del bautismo, pero la serie le vamos a llamar ADN. No sé cuántos de ustedes saben lo que significa o lo que es ADN. Sí saben lo que es ADN, ¿verdad? Espero que sí sepan todo lo que es ADN. Solamente les voy a decir lo que... La serie se llama ADN, ¿ok? Pero si tendría que hablar sobre lo que significa en la iglesia de una manera espiritual, vamos a estar hablando sobre el núcleo de la iglesia local, ¿ok? El núcleo de la iglesia de Cristo aquí en Zion. Sobre eso vamos a estar hablando. Pero obviamente quiero decirles lo que significa ADN. Y no sé cuántos de ustedes saben, pero son solamente pues, la sigla de ácido desoxirri, ¿ok? Desoxirribonucleico. Es lo que significa eso, ADN. En otras palabras, según el significado en el internet que encontré, es la proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células y constituye el principal constituyente del material genético de los seres vivientes, de las personas, ¿ok? Es lo que significa ADN. Pero de una manera espiritual es el núcleo de la iglesia local. ¿Sabes lo que es el núcleo? Lo más importante de la iglesia de Cristo aquí en Zion. ¿Qué es lo más importante para nosotros como iglesia entonces? Otra vez, el día de hoy estaremos hablando sobre el significado del bautismo. Y es que se ha dado a mucha mala interpretación el bautismo, este tema. Mucha mala interpretación. Nos estaremos basando en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Por favor, abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Voy a leer la cita bíblica y después hablamos un poco más sobre ello. Creo que todos ustedes conocen el contexto. Pedro se levanta, estamos en el día del Pentecostés, donde ha descendido el Espíritu Santo según el versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y así vino el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí, sobre los apóstoles como lenguas de fuego, dice la palabra de Dios. Y de repente, eventualmente, se levanta Pedro a comenzar a predicar el Evangelio de Jesucristo. Después de que hubo Pedro predicado el Evangelio de Jesucristo, y dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es una buena pregunta cuando uno entiende, cuando uno comprende el Evangelio. La primera pregunta más importante que se debe hacer entonces es, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué he de ser? Pedro se pone de pie y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que cuando los judíos escuchan por primera vez el Evangelio de Pedro por boca de Pedro, no el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Jesucristo por boca de Pedro, ¿ok? Cuando los judíos escuchan por primera vez el Evangelio de Jesucristo, Pedro se levanta y les dice, bautícense. ¿Es lo que les dice? Levante su mano si dicen que sí.
¿No? Levanten su otra mano si dicen que no. Ok, muy bien. No sé de cuál mano levantaron. La pregunta es esta. ¿Qué significa que Pedro dijera que se arrepientan y que se bauticen para el perdón de sus pecados? ¿Qué significa esa frase cuando les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, pero después dice, para perdón de los pecados? ¿Qué significa eso? Porque es esa frase que ha dado a mucho malentendido, muchas malinterpretaciones. Miren, les voy a decir esto, ¿ok? Que es bien importante. Si quieren conocer cuáles las diferencias entre las religiones, pregúntese eso. Averigüen eso. Cualquier religión que te hable o que vengan a ti o que te encuentren en la lavandería o en la tienda o en la calle o en el trabajo o en la escuela, cualquier persona con cualquier religión, lo primero que, si quieres saber la diferencia, lo primero que debes preguntarle es, ¿qué es el bautismo para ti? ¿Para qué es el bautismo? Entonces, debido a los males entendidos que hay en el mundo religioso, es importante reducir la velocidad de este párrafo, de este versículo, y ver claramente el significado del bautismo. Es el tema de hoy, el significado del bautismo. Lo que debemos hacer entonces es tratar de, yo sé que es algo bien difícil de hacer, pero todo lo que hayamos escuchado, tal vez lo que hayamos aprendido, quitarlo y sacarlo y limpiar nuestra mente de ello, ¿ok? Primero, es lo que deberíamos de hacer. Lo que deberíamos hacer después es analizar abiertamente lo que Dios nos está tratando de decir a través del bautismo, especialmente a través de este versículo, ¿ok? Lo primero que vamos a ver entonces es, el bautismo es la respuesta de la fe. Se dice, las iglesias de Cristo enseñan esto, ¿ok? Para ser salvo, tienes que dar ciertos pasos. Es como un bebé. ¿Ustedes han visto un bebé nacer y luego saltar? ¿Correr? No. ¿Hablar? Tampoco. ¿Qué es lo que hacen primero? Primero se les tiene que dar mucho cuidado. Eventualmente comienzan a gatear, después comienzan a caminar, después comienzan a correr y al final comienzan a brincar. ¿Right? Es que es paso por paso. Mira, te estoy diciendo esto porque cometemos un gran error como iglesia de Cristo. Decimos que somos la iglesia bíblica, la iglesia verdadera. Pero cometemos un gran error cuando nosotros presionamos a la gente a que se bautice. Nunca deberíamos hacer tal cosa. Nunca deberíamos venir y decirle a los niños, David, ¿cuándo te vas a bautizar, niño? Ya bautícese. Y es hora. ¿Cuántos años tienes? ¿10? Pues ya es tiempo. Nunca jamás en la vida. ¿Sabes lo que sí deberían hacer los padres con respecto a sus hijos? Enseñarles a que amen a Dios y obedezcan a Dios por sobre todas las cosas. Cuando tú enseñas a tu hijo a amar a Dios por sobre todas las cosas y obedecerle, ellos eventualmente van a ir conociendo obedecerle, y eso incluye estos pasos de los cuales vamos a estar hablando ahorita. ¿Qué es lo que debemos enseñarles entonces a las personas y en vez de presionarlos? Porque sí se ve, sí se ve. Se ve cuando se presiona. Yo he escuchado cuando quizá han venido a las gemelas, quizá, no sé, pero creo que ha venido más de una persona a decirle, oye, ¿sí por qué? ¿Cuándo te vas a bautizar? ¿Te han dicho? Ya. Yeah. ¿Te han dicho eso, Miguel? Ya, y como que te han dicho eso, Jay. Sí, y es que sí.
aparentemente como que te presionan. ¿Te han dicho eso, Isabel? Sí. Yo esperaba que dijera que no. Pero resulta que todos hemos pasado por eso. Es una de las peores cosas que podemos hacer. No podemos esperar que corran antes de gatear, antes de darles cuidado. No podemos esperar eso, para nada. Hay hermanos dentro de la iglesia que, miren, yo sé que estamos hablando de Pedro, y aparentemente Pedro en su primera predicación, ¿cuántos fueron bautizados? 3,000. Y pueden tomar eso como ejemplo, y está bien, hasta cierto punto. En su primera predicación se levantan 3,000 y dicen, ¿qué debemos hacer? Y dice, arrepiéntense, bautícense para el perdón de sus pecados y serán salvos. Y entonces ellos vienen, se levantan y son bautizados y en ese momento son salvos. Pero no somos Pedro, ni tampoco les predicamos a judíos, quienes escucharon a Jesús probablemente por 3 años aproximadamente, quienes fueron partícipes de su muerte, quienes le vieron porque salió en todos los noticieros, en todas las redes sociales, de que fue sepultado. Y pasó un día, pasó 2 días, y todos se dieron cuenta, todos los que estaban ahí se dieron cuenta de que el tercer día Jesús había resucitado. ¿Que lo creyeron? No sé. Pero en este momento Pedro les predica el evangelio y ellos vieron totalmente, entendieron perfectamente el evangelio de Jesucristo. Y por eso se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero nota, ellos vinieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Hechos entonces muestra que el mandamiento del bautismo debe provenir como la respuesta de una fe de la persona. Entonces, lo primero, mira, es lo que dice Pablo mismo. ¿Cómo pueden creer sin antes oír? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Si no escuchan el evangelio. Entonces, por eso la Iglesia de Cristo enseña que lo principal es que una persona escuche el evangelio, que oiga el evangelio, que entienda el evangelio, ¿cierto? Porque si no escucha, si no entiende lo que significa el evangelio, lo que es el evangelio, nuestro hermano Juan lo explicaba perfectamente, lo que es el evangelio, según Corintios 15. Y dice, el evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Pero después de escuchar el evangelio, necesitamos creer en el evangelio. Porque ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si no escuchan, si no entienden? Entonces creer sería el segundo paso. Pero después es uno de los pasos más importantes para el bautismo, del bautismo. Y no es el bautismo. Antes de oír el evangelio, antes de creer en el evangelio, ¿sabe lo que debe hacer una persona? Como lo que dice el versículo 37, se compungieron de corazón. Cuando ellos escucharon el evangelio y creyeron, ellos entendieron y dijeron, wow, en realidad hemos matado al Salvador. En realidad hemos matado al Hijo de Dios, a Jesús. Les dolió en su corazón. Vinieron a Pedro y le preguntaron, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué debo hacer? Porque yo me siento culpable. ¿Y eso se le llama? Arrepentimiento. Es que primero se necesita tener fe. Después se necesita tener arrepentimiento. Ese dolor en el corazón.
de que Jesús realmente murió por mí, por mi pecado. Y no lo crucifiqué yo. No grité yo, crucifícale. Pero sí murió para que yo fuese salvo. Así que, en cierta manera, si Él llevó todo mi pecado, Él murió por mí. Y cuando entiendo eso y me duele eso, mira, a veces, no sé cuántas veces te has arrepentido de cualquier cosa en tu vida. Pero cuando entiendes algo que hiciste mal y lo entiendes bien, te duele. Y quizás has venido y con lágrimas has pedido perdón. ¿Has hecho eso en algún momento de tu vida tal vez? Perdóname por favor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Es que te duele, porque reconoces que aquello que hiciste está mal. Y cuando reconocemos que nuestros pecados delante de Dios están mal, y que la única forma de que seamos perdonados es venir con arrepentimiento a Dios y con lágrimas en los ojos y con el dolor en nuestro corazón y decirle a Dios, perdóname, y yo sé que soy pecador. Eso es reconocer, y eso precisamente es confesar no solamente que soy pecador, sino cuando ya he escuchado, cuando ya he creído y cuando ya me he arrepentido, no solamente debo confesar que soy pecador y que necesito de un Salvador, que necesito del Hijo de Dios, pero también debo confesar que Jesús es el Salvador del mundo, el Salvador de mi vida. Y es que sin la fe, el bautismo no sirve para nada. Sin arrepentimiento, el bautismo no sirve para nada. Sin confesar cuando crees de lo que has escuchado, que Jesús es el Salvador, sin confesar, el bautismo no sirve para nada. Pero cuando has escuchado, cuando has entendido y creído, cuando has tenido ese dolor en tu corazón, cuando confiesas tu pecado y que Jesús es el Hijo de Dios, entonces solamente entonces puedes dar el paso último, que es el bautismo. Sin estas cosas, el agua no te salva. Si lo haces por presión, el agua no te salva. Si lo haces porque te prometieron mira, si tú te bautizas va a cambiar tu vida. Y tú, wow, yo quiero cambiar mi vida. A mí, no me arrepiento, pero quiero cambiar mi vida. El bautismo no sirve para nada. ¿Sabes lo único que es el bautismo? Es agua y un remojón. Es eso. Pero cuando das estos pasos, cuando sin presión, cuando has entendido, cuando dices, ok, en realidad yo amo a Dios, en realidad sé lo que es el Evangelio, en realidad entiendo y me arrepiento de que soy pecador y necesito de un Salvador, y creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué te detiene? Ya. Puedes levantarte y ser bautizado para el perdón de tus pecados. Es importante notar que hay un camino de fe que todos debemos emprender. Comenzamos al aprender sobre nuestra condición pecaminosa y al creer que necesitamos un Salvador, todos nosotros. Ese Salvador es para que perdone nuestros pecados. Y debemos obviamente reconocer que no podemos seguir viviendo al pecado. No podemos seguir viviendo para el pecado. Sino que debemos tener una vida nueva en Jesús. Mira, debemos bautizarnos porque el bautismo muestra de que nuestros pecados son lavados. ¿Cómo se lavan las cosas? Con agua, ¿cierto?
El agua es muy importante para lavar la ropa, para lavar los carros, para lavar prácticamente todo. Para lavar la tierra tiene que llover. El agua es muy importante. Entonces, el bautismo muestra eso, de que nuestros pecados son lavados. Pero no lo hace el agua, sino lo hace la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario en el bautismo. Ahí son lavados nuestros pecados. Cuando somos levantados de las aguas, nuestro hermano Juan lo explicaba también de que somos sepultados, somos sumergidos, pero cuando somos levantados de las aguas, eso significa que estamos resucitando juntamente con Jesús. No al tercer día, pero al tercer segundo tal vez, no sé, dependiendo de quién. Te bautizo 1, 2, 3, ok. No, tampoco es el punto, ¿verdad? Pero somos levantados juntamente con Jesús para una nueva vida. Mira, otra vez, quiero recalcar, el bautismo es inútil si no se hace con fe. El bautismo es inútil si no se hace con arrepentimiento. El bautismo es inútil si no se hace creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el bautismo es inútil cuando después de hacer todos estos pasos, sigues viviendo como antes. El bautismo es inútil. Porque se requiere levantarse y vivir para una vida nueva. Ser diferente. Ser como Jesús. Ser discípulo de Jesús. ¿Sabes lo que significa discípulo? Que vas a aprender de Jesús, del Maestro, y vas a seguir sus enseñanzas y vas a obedecer sus mandamientos, todos sus mandamientos, todos. Después del bautismo es necesario vivir en santidad. De otra manera, el bautismo llega a ser inútil. Es lo que significa el bautismo. No presionar a nadie. Enseñar, sí. ¿Sabes que Pablo vino lo dice 1 Corintios 1:17 y dice Pablo mismo, no me envió Cristo a bautizar? ¿Por qué no? ¿Sabes que esto lo enseñan las personas que creen que el bautismo no sirve para salvación? Y lo vamos a hablar la próxima semana. Pero ellos utilizan este versículo donde dice Pablo, no me envió Cristo a bautizar. Dicen, ya ves, el bautismo no es importante. Por lo tanto, no es necesario. Pero nota lo que dice el apóstol Pablo. Si no, Cristo me envió a predicar para que la gente pueda seguir esto. ¿Por qué? Porque el bautismo es la respuesta de la fe. El arrepentimiento es la respuesta de la fe. El confesar es la respuesta de la fe. Y también, obviamente, el bautismo es la respuesta de la fe. Es que va en orden, van por pasos. Un niño no puede correr sin antes gatear, pero sin antes darle cuidado. No puede. ¿Cómo esperamos nosotros que pase eso? Es imposible. Ahora, si tú has entendido, obviamente, si has escuchado el Evangelio, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, si has entendido y te arrepientes realmente de tus pecados, y puedes confesar que eres pecador y que Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo, bien puedes bautizarte en el momento que quieras. Pero si has entendido, si comprendes el significado del bautismo, y cuando se hace de esta manera, entonces viene Pedro y dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo me salva.
porque lo he hecho correctamente, sin presión, sin que nadie me diga, pero porque me predicaron el Evangelio, porque me enseñaron a amar a Dios, porque me enseñaron a obedecer a Dios por sobre todas las cosas, por eso. Pero no porque ahora todos están bautizados y quiero ser parte de ellos. No. Es para tu salvación. Vamos a cantar Fiel en Jehová. 88. Si alguien quiere bautizarse puede hacerlo, ¿ok?